Ya, listo. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos todos. Hoy como cada inicio de mes, este mes con una semanita de retraso, pero como cada inicio de mes tenemos el acompañamiento emocional con la licenciada Priscila Cárdenas. Y hoy tenemos un taller que va a ser muy importante para tomar herramientas que nos sirvan en nuestro andar cotidiano con la ELA, tanto como pacientes como familiares. Gracias a todos por estar. Gracias, Priscila, por tu tiempo. Bienvenida. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Hay alguien que creo que está con ruido de fondo, pues si me puede ayudar. Sí, voy a Vale, poner mute, perdón. Sí, todos por favor con el micrófono apagado, yo también. ok. Bueno, eh, buenas noches con todos. Seguro algunos ya me han visto y otros no. Mi nombre es Priscila Cárdenas. Ya llevo bastantes años acompañando a la asociación y últimamente con más presencia para otorgar conocimientos por un lado y herramientas por el otro que nos permitan acompañar, como bien decía Gabriela, eh, la situación, las emociones, el desarrollo de la enfermedad, porque constantemente nos viene también como impactando a nivel emocional y es importante poder gestionar las emociones que nos emergen en estos contextos, ¿no? Entonces, por ello, ya hay una cosa como muy básica y hablamos mucho de las emociones y creemos conocerlas a profundidad, pero en realidad lo que veo en el consultorio, y no solamente con pacientes y familias que experimentan esta enfermedad, sino en general con cualquier ser humano que se acerca, es que tenemos una gran carencia de conocimiento sobre nuestras propias emociones. Y digo nuestras porque yo también no he sido instruida desde casa, desde pequeña, es difícil. Hay muchos adultos que todavía se les dificulta, ¿no? Reconocer, conocer, entenderlas, ver cómo se comportan en el cuerpo y gestionarlas, ¿no? Entonces, yo he ido aprendiendo a lo largo de mi propio proceso psicoterapéutico es una necesidad básica para los que trabajamos con salud mental para poder operar psicológicamente. Entonces, para poder gestionarles las emociones tenemos que conocerlas, ¿no? Entonces, las emociones básicas humanas son seis, ¿ya? En este momento vamos a ver esas seis para poder como entenderlas con mayor profundidad y que ese entendimiento y reconocimiento corporal que podamos registrar nos permita anticiparnos a una respuesta no automática, sino más bien pensada y estratégica para poder convivir con ellas desde un aspecto saludable. Entonces acá dice, cómo se viven en lo cotidiano, por qué comprenderlas mejora nuestra calidad de vida. Esto está basado en la teoría de las emociones de Paul Ekman. Y entonces, las emociones son respuestas breves e intensas que surgen de forma automática ante eventos significativos para nuestra supervivencia o bienestar. Se manifiestan en el cuerpo con cambios fisiológicos y, por ejemplo, cuando tenemos miedo, podemos sentir sudoración, palpitación, ¿no? Y en el rostro también se ve reflejado, ¿no? Las expresiones faciales y también podemos observarlas en nuestras conductas. Cuando no hay un filtro que nos permita como frenar lo que estamos, o mejor dicho, detenernos un momento sobre lo que nos estamos sintiendo, entonces podemos actuar las emociones de manera inmediata, ¿no? Entonces, en ese sentido, las emociones son universales, se reconocen en todas las culturas e idiomas, son innatas, nacen con los seres humanos, tienen una base biológica y evolutiva, son adaptativas, cumplen una función que favorece la supervivencia
Y también son automáticas, como decía hace un momento. Se activan de forma involuntaria y son de corta duración. Esas son las emociones. Y las 6 emociones básicas, según Paul Ekman, son alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. No sé si ustedes han visto esta, a veces he tenido como referencia de hablar sobre esta película intensamente, en donde también muestra de una manera muy clara y muy científica, aunque no sé, de repente por la historia no lo podamos ver, pero los que sabemos sobre esto, vemos cómo a través de los conocimientos sobre el tema es que se ha construido también el, el guión de esta película, ¿no? Entonces, si no la han visto, véanla, aunque está dirigida a niños y adolescentes, en realidad, como decía hace un rato, hay tanta dificultad para entender las emociones, aunque la vivimos constantemente si actuamos en son de ellas y no conocemos a fondo cómo gestionarlas, ¿no? Entonces, la alegría nos permite vincularnos con los demás y es una forma de recompensa, ¿no? Entonces, si entro a un espacio nuevo en donde, no sé, por ejemplo, a una reunión en donde soy invitado, no conozco a todos y una sonrisa genuina, fresca, va a hacer que las personas, además de conocerme, de repente quieran acercarse a mí o estén mucho más dispuestos a escucharme, ¿no? Que una cara así como de indiferencia, en donde las personas no van a querer acercarse porque no, la indiferencia no permite que se creen como vínculos, ¿no? Sino más bien la disposición, la sonrisa, el estar interesado en lo que está sucediendo en el ambiente social va a permitir que las personas quieran de repente mirarme más y escucharme o comenzar a intercambiar diálogos, ¿no? Entonces la alegría me vincula con los demás y es una forma de recompensa. La tristeza invita a la introspección. La tristeza la siento cuando hay hay alguna situación de pérdida o de situación difícil. Entonces, con la tristeza puedo como frenarme y detenerme para pensar en lo que estoy sintiendo y para pensar en lo que estoy viviendo, ¿no? El miedo, por su parte, protege ante el peligro. Suelo tener miedo cuando hay algo que amenaza mi bienestar, ¿no? Entonces, el miedo me permite distanciarme, protegerme o huir de la situación. Estoy dando como unos ejemplos y una descripción muy básica porque estamos hablando de emociones muy primarias, ¿no? Entonces, cada uno de repente en algún momento, y si quieren, de repente pueden levantar la mano para dar algunos ejemplos desde su cotidianidad. Y si no, ya lo veremos al final. Eh, por otro lado, la ira es una reacción también, una emoción básica y se activa cuando hay una sensación de injusticia, ¿no? Algo no me parece justo, algo no, no, no estuvo bien a mi criterio y entonces puedo reaccionar con ira, ¿no? Como un maltrato hacia mí, ¿no? O cuando veo hacia un atropello, ¿no? Hacia otra persona y me parece injusto y puedo molestarme, intervenir o no, pero puedo indignarme, molestarme, ¿no? Por otro lado, la sorpresa nos permite reorientar la atención. Algo nos causa sorpresa y inmediatamente nuestra mirada y nuestra atención se dirige a esa situación o a ese evento, ¿no? Entonces reorienta la atención para enfocarnos en esto que nos sorprende. Y el asco finalmente es una emoción que aleja de lo nocivo, ¿no? Entonces podemos de repente estar en la naturaleza y ver un animal que tiene como una coloración eh,
llamativa, ¿no? Y ser un animal que potencialmente pueda ser peligroso y nos genera asco como una forma de alejarnos de lo potencialmente peligroso que puede ser, además de miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la alegría, como decía, es un estado placentero que nos mueve a la acción y fortalece el vínculo social. Y su función es la recompensa, recompensa las conductas que nos benefician e impulsa a repetir experiencias positivas. Y en el rostro, ¿cómo se ve la alegría? Como vemos en la imagen, hay una sonrisa auténtica y un brillo en los ojos y gestos corporales abiertos y relajados. Y en lo cotidiano podemos experimentar alegría cuando alcanzamos una meta, cuando nos reencontramos con un ser querido o disfrutamos algún logro compartido, ¿no? ¿Hay alguna duda, pregunta, algo que quieran saber sobre esta emoción, sobre la alegría? Entonces seguimos. Como vemos en la imagen, ¿no? Acá también estas imágenes son bien explícitas y además las emociones a nivel gestual son bien claras, ¿no? Y entonces podemos identificarlas rápidamente en las personas, mucho incluso mucho más rápido en los de afuera que en nosotros mismos, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, la tristeza es una respuesta ante la pérdida que nos lleva hacia la introspección y la búsqueda de apoyo, ¿no? Su función es favorecer el recogimiento, procesar lo vivido y buscar el sostén de los demás. Como vemos en la imagen, hay unos labios y párpados caídos a nivel de rostro, ay, una mirada apagada y con frecuencia puede aparecer el llanto. Y en lo cotidiano podemos experimentar tristeza ante una despedida, una decepción o la ausencia de alguien importante para nosotros. Por su parte, el miedo es una alarma que nos protege activando el cuerpo ante una amenaza percibida. La función del miedo es prepara la respuesta de huida o defensa frente a situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? Como les decía en la mención anterior. En el rostro podemos ver ojos muy abiertos, cejas arqueadas y boca tensa o entreabierta. Y en lo cotidiano nos puede generar miedo un ruido inesperado, fuerte, hablar en público también nos puede generar miedo a lo que podamos decir o lo que puedan pensar de nosotros, afrontar un examen o una entrevista porque estamos en un contexto de evaluación y las evaluaciones también nos generan cierto temor, cierto miedo, ¿no? Ahí si lo vamos a hacer bien, si vamos a poder lograr nuestro objetivo, si sabemos lo que necesitamos saber para poder afrontar la entrevista o el examen, ¿no? Cómo estamos siendo evaluados. La ira es una energía que surge ante una injusticia o un obstáculo que nos frustra. Nos activa para afrontar o remover aquello que percibimos como injusto o amenazante. Y en el rostro se ve un ceño fruncido, como vemos acá en la imagen, labios apretados y mirada fija e intensa. En lo cotidiano, un trato injusto o una promesa incumplida puede generarnos ira. Pero la ira, como dice acá, sostenida en el tiempo, ¿no? Que predomine la ira en nosotros, afecta la salud. La antepenúltima emoción básica es la sorpresa, y es la más breve de todas, reorienta la atención hacia lo nuevo o inesperado. Su función es interrumpir la actividad en curso para dirigir el foco hacia lo desconocido, hacia lo que nos causa sorpresa. En el rostro se puede observar cejas levantadas, ojos muy abiertos y boca abierta en forma de O. Y en lo cotidiano, una noticia inesperada,
un regalo que no esperábamos o un giro imprevisto en nuestros planes nos genera sorpresa y nos reorienta la atención hacia esa situación y le prestamos prioridad, le prestamos una atención primaria, prioritaria, pues mejor dicho, ¿no? Y finalmente, el asco es un rechazo que nos aparta de sustancias o situaciones potencialmente nocivas. La función del asco es nos protege alejándonos de aquello que podría ser tóxico o perjudicial, como les comentaba en el ejemplo de estar en medio de la selva y ver animales que no conocemos, pero que nos podrían generar cierto rechazo, asco, porque podrían ser potencialmente tóxicos o perjudiciales. En el rostro, el asco se observa como una nariz arrugada, labio superior levantado y ligero retroceso de la cabeza en demostración del rechazo, ¿no? Y en lo cotidiano nos puede generar asco, un olor desagradable, un alimento en mal estado o una escena repulsiva. Y acá viene como la parte más como de, de carnecita, que es lo que quisiera que todos los presentes pudieran quedarse como más, con mayor información, como más, con más fijación en este apartado. Las emociones en la vida cotidiana. Cada emoción es una brújula. ¿Qué quiere decir? Que nos informa sobre lo que ocurre y nos impulsa a actuar, ¿no? Entonces es como un orientador la emoción. La emoción no es algo a lo que le debemos rehuir ni temer, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, y eso me pasa constantemente en la consulta, no, 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 yo no quiero que se enoje, entonces no le digo tal o cual cosa. Por ejemplo, yo sé que el enojo, por ejemplo, el enojo es una emoción que es difícil de sostener, tanto para quien se enoja como para el quien tenga que recibir ese enojo. Pero la emoción siempre lo mejor va a ser que pueda sentirse y expresarse sin que esto involucre abuso o maltrato, ¿no? Para eso es también la puesta de límites. Pero por evitar que alguien sienta enojo o ira, eh, ocultamos información que a la larga puede ser perjudicial, ¿no? Y no estamos afrontando la situación, sino más bien estamos pateándola y en algún momento va a tener como la necesidad de salir esa información. Entonces, cada emoción es un orientador que nos informa sobre lo que ocurre y nos impulsa a actuar de determinada manera para protegernos. El miedo nos alerta de un posible peligro. Esa es su función de orientación, de alertarnos ante un posible peligro. La tristeza nos impulsa a buscar apoyo y compañía. La alegría nos conecta con los demás y refuerza los vínculos. La ira nos ayuda a señalar un límite o una injusticia que resolver. Y la sorpresa abre nuestra atención al aprendizaje. De la emoción a la inteligencia emocional o a la gestión emocional, como fue el nombre inicial que pusimos en la publicación de Facebook, de la emoción a la inteligencia emocional. Entonces, hablábamos sobre las emociones y reconocerlas y entenderlas a través de sus funciones y de cómo se manifiesta en el cuerpo y de cómo se manifiesta en el rostro para poder identificarlas, con el fin de cuando las identifiquemos, saber qué hacer con ellas, porque pueden ser muy intensas. El miedo, el enojo, pueden ser muy intensos y difíciles de regular. Y a partir de ahí pueden generar situaciones de violencia o situaciones de malestar emocional eh, grande, ¿no? Entonces, lo importante de todo lo previo es poder reconocerlas, saber cómo son, cuáles son sus funciones para poder gestionarlas, ¿no? No puedo gestionar lo que no conozco.
Reconocer cómo funcionan nuestras emociones es el primer paso para gestionarlas. Según Harvard Health, la inteligencia emocional se apoya en cuatro habilidades. Entonces, la primera habilidad, para esto previamente las habilidades son construibles. No es que yo nací con una habilidad o yo no nací con esa habilidad, entonces yo no puedo hacer nada. Las habilidades se construyen, se practican y se logran eh, reforzarlas cuando más las practicamos, ¿no? Entonces todos podemos ser inteligentes emocionales, todos podemos gestionar nuestras emociones, algunos más rápidos que otros, dependiendo de cada personalidad y de cada práctica que hagamos, que lo hagamos como una práctica constante y eso va a fortalecer nuestras habilidades para la gestión emocional. Entonces, una de las habilidades es la autoconciencia. ¿Qué significa? Reconocer las propias emociones y cómo influyen en lo que pensamos y hacemos. Entonces, por ejemplo, si hay una situación que me genera mucho enojo o por ejemplo, puedo reconocer que yo me puedo enojar rápidamente ante algo que no entiendo, ante algo que me parece que no es claro, ante algo que me parece que no están diciéndome la verdad. Y yo sé y me conozco que puedo enojarme rápidamente, entonces ahí puedo reconocer qué emoción podría predominar ante situaciones de ese estilo. Ahí hay un primer paso de reconocimiento y autoconciencia, ¿no? Entonces, si yo me enojo y lo primero que sucede es que a nivel de respuesta ante el enojo puedo cerrarme y decir, no, tú me estás mintiendo y ya no querer intercambiar con esa persona y por tanto poner una especie de escudo protector. Entonces, mi forma de respuesta ante esa situación en ese momento puede protegerme y defenderme, pero si abrimos el espectro de las posibles razones que generaron esa situación, de repente podemos ver que no necesariamente la persona nos, nos estaría mintiendo. También podría ser que no nos está explicando claramente por diversas razones, porque tiene miedo, porque no tiene toda la información, porque miles de cosas más. No necesariamente la persona nos quiere mentir porque, por ejemplo, quiere ganar ventaja ante una situación, ¿no? Pero nuestro cerebro registra algo poco claro como una potencial amenaza y una mentira, entonces lo primero que hacemos es enojarnos y poner una barrera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo podríamos estar actuando algunas personas cuando tendemos a reaccionar con enojo ante la poca claridad o ante eh, la no certeza, ¿no? Entonces, y cómo podríamos ampliar nuestro registro de respuestas y que no sea la única vía, porque finalmente esa vía no siempre es la que nos permite resolver las situaciones y avanzar, ¿no? Entonces, conocer las propias emociones y cómo influyen en lo que pensamos y hacemos es la habilidad de autoconciencia. ¿Qué me suele pasar a mí cuando hay una situación, mejor dicho, qué me enoja, qué me da miedo? Es un primer, es un primer ejercicio para conocer cómo algunas situaciones me activan la respuesta de miedo o la respuesta de enojo, que pueden ser las emociones que generen situaciones complicadas o difíciles de transitar, ¿no?
traigo estas dos emociones porque son las que suelen ser las más complejas de sentir y también de gestionar, ¿no? Por otro lado, otra habilidad es la autorregulación. Entonces, ya sentí la emoción y ya sé que reacciono de repente muy impulsivamente, mi enojo. ¿Cómo puedo hacer para regularme? Y un primer paso es, por ejemplo, conocernos. Por eso les decía la pregunta anterior, ¿qué es lo que me suele enojar? ¿Qué es lo que me suele dar miedo? Preguntas para cada uno. Entonces, cuando yo tengo conocimiento de qué es lo que me suele enojar o qué es lo que me suele dar miedo, puedo abrir el espacio para saber qué hacer en el medio cuando estoy sintiendo esas dos emociones. Y eso se llama autorregulación. Conocerme me abre espacio a poder detenerme y no actuar inmediatamente, sino esperar un rato, porque ya sé, ya me conozco que reacciono de determinada manera y puedo sentir la emoción, pero no necesariamente actuar rápidamente, con una respuesta poco asertiva, ¿no? Entonces, autorregulación tiene que ver con conocerme también, ¿no? Me puedo autorregular porque ya sé cómo funciono. Entonces, por ejemplo, otra situación. Cuando me preguntan algo y me cuesta mucho decir que no. Es decir, no me pongo a mí como prioridad, sino más bien pongo los deseos de los demás como prioridad. No sé si alguno ha vivido una situación de ese estilo o tiende a vivir situaciones de ese estilo, ¿no? Entonces, suelo decir que sí, incluso a costa de lo que yo deseo. ¿Cómo puedo, si yo ya sé que soy así, me puedo reconocer en esas situaciones y en el fondo no quiero decir que sí, pero me cuesta mucho decir que no, porque, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que decir que no va a hacer sentir mal al otro, decir que no es de mala educación, no sé, hay muchas ideas asociadas al ponerse uno primero. Y no está mal ponerse uno primero. La idea es como disfrutar también de lo que nosotros decidimos hacer o no hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy muy cansada porque porque he venido de trabajar y me dicen, vámonos a tal sitio para, mm, para bailar, para salir, para conversar, y estoy realmente extenuada. Muchas personas en esas situaciones, por no decir que no a la salida, te dicen que no a sí mismas y aceptan. Y en realidad, en el fondo, a veces no la pasan bien porque están demasiado cansadas y por compromiso pueden aceptar la invitación, pero a costa de su propio descanso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me conozco más o menos con estas preguntas que puedo ir haciéndome y cómo también qué emociones predominan en mi cotidiano, en mi día a día, cómo reacciono ante lo que no me gusta, cómo reacciono ante lo que me parece injusto, qué es lo que me parece injusto, puedo permitirme de repente detenerme un rato y decir, a ver, ¿estoy cansada? Sí. Si le digo que no, ¿qué pasaría? Algunas personas te aceptan el no y te dicen, ah, no, no te preocupes, y eso sería lo mejor y es lo que debería pasar en realidad. Pero otras personas te dicen, ay, pero ¿cómo es posible? O te dicen, ya pues, te insisten, y como no quieres que te insistan, aceptas, ¿no? Pero es importante detenernos y pensar qué es lo que necesitamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que se enoje y bueno, si se enoja también no es algo que sea lo más terrible, ¿no? Porque tú estás pensando en ti y esa persona está pensando en ella, ¿no? Eso no es ni uno es mejor que el otro, pero tú tienes que pensar en lo que tú genuinamente estás con ganas de hacer
y con energía de hacer, ¿no? Entonces, la autorregulación controla las reacciones para evitar respuestas impulsivas o desproporcionadas, ¿no? O que vayan en contra de nosotros mismos, como no saber decir que no, por ejemplo. Otra habilidad que nos permite gestionar nuestras emociones es la empatía. La empatía es leer y comprender las emociones de los demás para conectar con ellos. Y ahí también hay otro gran conflicto que generan las personas porque a veces las personas dicen, sí, pero es que quiero ser empático. Por eso es que le digo que sí, linkeando o conectando con el ejemplo anterior, ¿no? Y la empatía no tiene que ver con, eh, con decir que sí a todo o justificar todo tipo de conducta. Yo puedo entender la conducta del otro Aló, desde una quítale la empatía. pantalla otra vez. Yo puedo entender la conducta de los demás desde una empatía, pero con todo y ese entendimiento puedo decir claramente, no, eso no me gusta, ¿no? Porque puedo entender que por su enojo me alzó la voz, pero no puedo aceptar que me alces la voz. Puedo entenderlo, pero no aceptar. Y eso está bien. No significa, empatía no significa ser permisivo, empatía no significa que pasen por encima mío, empatía no significa que no pueda poner límites, ¿no? Empatía es leer y comprender las emociones de los demás para conectar con ellos, entenderlos y a partir de ahí tomar decisiones, pero nunca va a ser la empatía. Ponerme como en último plano o aceptar todo o no poner límites y no cuidarme, como en el ejemplo anterior, ¿no? Puedo entender tu enojo, puedo validarlo incluso en el sentido de entiendo que te puedas enojar por tal situación, pero eso no significa que me vas a maltratar, por ejemplo. Y puede pasar mucho también en la familia, en contextos con esta enfermedad, en donde hay mucha frustración por los cambios físicos. Y nos ha pasado en otros encuentros que nos han hablado algunas personas sobre cómo nuestros familiares pueden estar muy enojados y de repente querer que solamente nosotros seamos los que los cuidemos y ahí podemos ser empáticos, pero la empatía tiene un límite, que es el propio autocuidado, ¿no? Entonces puedo entender que tengas ganas de que yo sea sola la única persona que te cuide, puedo entender que no te guste que otras personas se acerquen, pero ¿quién entiende que mi cuerpo tiene un límite y que mi cansancio también importa? ¿Alguien lo está mirando? ¿También lo concibes tú? ¿Lo puedes mirar también? Podemos ponerlo dentro de la mesa para que sea otro elemento que nos permita tener en cuenta para decidir qué vamos a hacer finalmente, o solamente lo que tú requieres es lo que importa, o lo que debemos mirar. Entonces, ser empáticos nuevamente no significa ponernos en último plano, ¿no? Y finalmente, otra habilidad para la gestión emocional es las habilidades sociales. Comunicar. Las habilidades sociales son comunicar lo que sentimos y a veces no es fácil porque como no estamos adecuados a expresar lo que sentimos y además en la sociedad hay emociones lindas o buenas y emociones malas. Y en realidad eso es una separación desde una mirada moral, buenas y malas. Y las emociones no son buenas ni malas. Como habíamos visto al inicio, las emociones son parte de los seres humanos, nacen con nosotros, son adaptativas y nos han permitido evolucionar en la historia de la humanidad, relacionarnos con otros seres humanos, ¿no? La ira, que es compleja, tiene una función y también nos permite poner límites. El miedo, aunque no sea agradable sentirlo, también tiene una función y si no sintiéramos miedo, podríamos estar muy expuestos a los peligros y adentrarnos a los peligros. Y el miedo nos permite protegernos, es decir,
eso no me parece seguro y entonces me detengo. Entonces las emociones no son buenas y malas y los que puedan ver esa película o remirarla se van a dar cuenta, las emociones son necesarias para funcionar en el mundo y son necesarias para tener calidad de vida y también son necesarias conocerlas para poder gestionarlas, porque si nuestro cuerpo constantemente vive con emociones, porque es parte de la constitución humana, entonces tengo que conocer cómo se gestionan, porque yo vivo con eso. Es, es así, debería ser así, y por eso la importancia de esta exposición y que tenemos que hacer recurrentemente porque no es fácil, es un nuevo lenguaje. El lenguaje emocional, aunque lo vivimos en nuestro cuerpo y actuamos en base también a nuestras emociones, una cosa es vivir y actuar las emociones y sentirlas y otra cosa es saber gestionarlas, ¿no? Que no significa, entonces todo lo que me enoje me lo callo, todo lo que me da miedo lo escondo. No, la inteligencia emocional tiene que ver con comunicar, cooperar y resolver conflictos de manera constructiva. Esa es la cuarta habilidad de la gestión emocional. Entonces, la regulación emocional y calidad de vida. Gestionar bien las emociones no significa reprimirlas, como les había dicho hace un momento, sino encontrar un equilibrio saludable de manifestación. O sea, porque yo, por ejemplo, puedo tener enojo y por eso gritarle a todo el mundo y creen que eso es una forma equilibrada de manifestar mi enojo. ¿Qué piensan? No, ¿no? Entonces, yo puedo enojarme y es válido que me enoje, no me voy a criticar lo que siento, pero no puedo agredir a las personas maltratándolas, gritándolas, insultándolas, porque estoy enojada. Es que estoy enojada, pues. No puedo estar enojada, es válido estar enojado, pero no es válido agredir a otros, ¿no? Entonces, es importante, por eso, gestionar las emociones para que las emociones no salgan así, sobre todo las que nos pueden llevar a violencia, no salgan desproporcionadamente, sino más bien por los canales que nos permiten un equilibrio saludable y una convivencia respetuosa. Entonces, sus beneficios se notan en toda la vida diaria. Por ejemplo, si regulo mis emociones y aprendo a gestionarlas y aprendo a decir porque una cosa es, estoy dando ejemplos mucho del enojo y de cómo lo saco, pero a través de gritos y de insultos, por ejemplo, que no es una forma adecuada de gestionar el enojo o la ira, pero también mucha gente tiene enojo e ira y se la come. No lo dice, se lo guarda, se lo contiene, se lo queda en el cuerpo. Y eso tampoco es otra vía, o sea, esa no es una vía de expresión de la emoción, ni siquiera la estás expresando, la estás guardando. Y eso también daña el cuerpo. Ya no de repente dañas a los de afuera, pero te dañas a ti cuando te comes tu enojo, ¿no? Entonces, expresar el enojo no tiene que ver con comérselo o que salga de manera violenta, sino más bien poder sacarlo de manera equilibrada, ¿no? Entonces, los beneficios son bienestar mental, hay menos estrés, ansiedad y riesgo de depresión. También cuando gestiono mis emociones, hay mejores relaciones, hay una comunicación más asertiva, que significa una comunicación. Una comunicación asertiva significa, yo puedo decir lo que estoy pensando de manera de manera clara y de manera que no agreda al otro, pero tampoco callándomelo. Entonces, puedo ser asertiva
comunicando lo que estoy sintiendo, ya sea dentro de la gama de cualquier emoción, ¿no? Y la comunicación nos permite construir vínculos más sólidos, ¿no? Por otro lado, decisiones más lúcidas, que significa menos impulsivas y que no produzcan arrepentimiento, ¿no? Entonces, luego de que me pasa la ira, por ejemplo, puedo decir, sí, me pasé, puedo arrepentirme después, ¿no? Cuando en un estado más calmado, decir, se me fue la mano, se me fue la boca, se me fue el enojo y lo escupí sin filtro y luego nos estamos arrepintiendo, ¿no? Y hemos sido mucho más impulsivos. Entonces, aprender a gestionar las emociones a través de conocerlas, de entenderlas cómo funcionan en el cuerpo y de poder detenernos cuando vemos que estamos activados con distinta emoción, nos permite tener decisiones más lúcidas. Y finalmente nos permite también tener mayor resiliencia, porque como dicen muchos colegas, y yo también lo confirmo, no podemos eludir las emociones. Las emociones, no hay un botoncito en donde diga, bueno, solo voy a sentir alegría y solo voy a sentir sorpresa y las demás, el miedo, la ira, el asco, todas esas las suprimo. No hay un botón para eso. Todos sentimos todo, pero la forma en que gestionamos lo que sentimos es lo que hace la diferencia. Y mientras más nos conozcamos, identifiquemos cómo reaccionamos ante distintas situaciones y también veamos qué emoción predomina en nuestro cuerpo, podemos dar paso a pensar qué otras rutas diferentes a las que ya hemos escogido de manera permanente alrededor de nuestra vida, podemos escoger que nos dé mayor bienestar, ¿no? Y eso es resiliencia, afrontar los retos con calma y equilibrio, porque no podemos eludir las emociones. Las emociones forman parte de la vida. Y estar triste nos va a tocar cada tanto, y estar alegres también nos va a tocar cada tanto, y estar enojados también nos va a tocar cada tanto, pero ¿cómo vivo mi enojo? ¿Cómo vivo mi alegría? ¿Cómo vivo mi miedo? ¿Cómo vivo mi asco? ¿Cómo vivo mi sorpresa? Eso es lo que va a diferenciar una calidad de vida mayor o no. Reconocer, a ver, ¿qué dice? Acá dice ejemplos prácticos. Acá, ajá, ejemplos prácticos. Reconocer lo que sentimos. Reconocer una emoción es identificarla y nombrarla en el momento en que aparece. Algunos ejemplos cotidianos. Nombrar la emoción. Decir, estoy ansioso en lugar de decir estoy mal. Ayuda a entender qué ocurre. Decir estoy ansioso es más claro y nos acerca más a la emoción que decir de manera muy genérica estoy mal. Que no significa que ustedes ya tengan que saber inmediatamente, ¿no? Porque lo primero que hacemos de manera genérica es decir me siento mal, todavía no sé qué siento, pero me siento mal, me estoy dando cuenta que no me siento bien ahora mismo, ¿no? Pero entonces podemos detenernos un rato y decir, pero qué es eso que me hace sentir mal? ¿Es miedo? ¿Es ira? ¿Es ambas? ¿Es tristeza? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir mal? Y poco a poco ir nombrando, identificando qué emoción o emociones están en nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, ese es un primer paso. Escuchar el cuerpo es un segundo paso, como decíamos hace un momento, ¿no? Notar la tensión en los hombros o un nudo en el estómago como señales de estrés, ¿no? ¿Cómo sienten, por ejemplo, la tristeza en el cuerpo? Hay gente que dice que se siente como más, como con más ganas de estar como encorvada, como metida, ¿no? Así con el cuerpo. Y cuando sientes ira, puede ser un poco más como que todo está
todo tu cuerpo está caliente y estás con mucha agitación, moviéndote de acá de allá o con mucho sofocación. También se puede sentir así la ira en el cuerpo. Y hay muchas formas de sentir las emociones también, ¿no? No solo, esos son algunos ejemplos. Cada uno reacciona de manera particular. Cada emoción la vive en su cuerpo de manera particular. Por eso es importante ir reconociendo cuando estoy triste, cómo se siente mi cuerpo. Cuando estoy alegre, cómo se siente mi cuerpo. Ir conociéndonos poquito a poquito a través de nuestro registro corporal. Identificar el detonante es un tercer paso, ¿no? Reconocer qué situación disparó mi emoción. Un correo, un comentario, una espera, un silencio. ¿Qué me llevó a sentir lo que sentía en ese momento? Eso también me va a permitir saber anticiparme, porque si yo conozco qué es lo que me detona, me puedo anticipar a lo que podría reaccionar, ¿no? Ya sé que mi pareja a veces tiene estos comentarios y, bueno, la idea, por ejemplo, ahí es poder hablar con tu pareja y decirle, no me gusta cuando me dices esto u otro o cuando sacas un tema que es muy doloroso para mí, ¿no? Pero si todavía no han llegado a eso y tú sabes que la persona o te has dado cuenta que la persona reiteradamente usa algún tipo de estímulo verbal o recuerdo o acción que cometiste anteriormente para traerlo a un momento de discusión y eso te detona y eso puede ser el impulsor de un enojo. Entonces, si ya sabes que el cuadro se genera así, porque lo has visto repetidamente, entonces, ¿qué puedo hacer para que ese cuadro no vuelva a pasar o que pase cada vez menos? O si pasa y ya sé cómo respondo y ya sé qué es lo que me enoja, cómo redireccionar a otras respuestas. De repente decir, ya veo que esto se está saliendo un poco de control, voy a salir de esta habitación o me voy a tomar un paseo un rato en la calle, o le digo a la persona, que es otra habilidad, ¿no? Hay que frenar esto ahora y conversemos después cuando toda la emoción ahorita álgida, la ira, el enojo, baje y podamos hablar con menos activación, ¿no? Entonces, para eso es importante identificar el detonante. ¿Se dan cuenta cómo es importante conocernos, identificar cada proceso previo para poder no actuar de manera impulsiva y desproporcionada, sino más bien para ver otras rutas que no nos lleven a la misma respuesta, que ya sabemos cómo decanta? Y cuarto, registrar el estado. Llevar un diario emocional para observar patrones a lo largo del día es una estrategia que se usa mucho en psicología y que nos permite también conocernos. A veces simplemente nosotros vivimos y sentimos el día a día y no tenemos como tanta conciencia porque no lo registramos en ningún lado, cómo nos sentimos en el día. Entonces, les animo a que hagan un registro de cada día del estado en que se han encontrado ese día, ¿no? Por ejemplo, en la noche, ¿no? Hoy día sentí tranquilidad, hoy día sentí alegría porque pasó tal cosa, o a la mañana fue alegría y en la tarde fue un poco de miedo porque en el trabajo pasó tal situación, que ejemplos estoy dando, ¿no? Entonces, llevar un registro para que luego, por ejemplo, después de una semana, y vean en ese registro qué emociones aparecieron durante la semana y tengan como una especie de mapa emocional particular de ustedes mismos, de cómo funciona, qué emoción suele emerger, ante qué situación. Y escribirlo es una forma clara, organizada, de poder mirarnos a través de lo que hemos escrito. Expresar lo que sentimos. Expresar una emoción es comunicarla de forma sana y respetuosa sin reprimirla ni desbordarla. Por ejemplo, hablar en primera persona.
Decir, me siento frustrado cuando, o me siento enojado cuando, en vez de acusar o culpar al otro, es que tú me enojaste, es que tú hiciste esto, porque cuando culpamos o acusamos, la culpa la culpa y el acusar no permite como salir de la fase de la discusión o de la pelea, ¿no? O sea, la discusión y la pelea se va a dar, pero ¿cómo salimos de eso? ¿O cómo intentamos resolverlo, ¿no? Entonces, ahorita me siento frustrado, ahorita me siento enojado con lo que acabas de decir y a partir de ahí intentar resolver, ¿no? Pero hablar en primera persona es una herramienta muy importante. Poner en palabras el malestar, y acá es un rato también para mucha gente, ¿no? Porque mucha gente ha utilizado el silencio o el guardarse lo que siente como método de regulación. Y puede ser un método, pero no, a la larga no es un método saludable, porque si yo no saco lo que siento, se va a ir acumulando en el cuerpo y van a generar distintos tipos de enfermedades, ¿no? Psicosomáticas que le llaman. Entonces, poner en palabras es difícil, pero es mejor que guardarnos lo que sentimos, ¿no? Podemos ir haciéndolo de a poco. Por ejemplo, el diario emocional es una forma de sacar lo que tengo adentro hacia afuera, en mi intimidad de mi cuarto, en la intimidad del sillón, donde a cierta hora sé que no está nadie, de la mesa del comedor, me siento y escribo un poco, ¿no? Y ahí no se lo estás diciendo a nadie, no lo estás todavía sacando a un otro, pero te lo estás diciendo a ti, lo estás sacando a través de la escritura. Y eso es un espacio mucho más seguro para muchas personas. Así que es una forma de iniciar, poner en palabras el malestar, ¿no? Contarle a alguien de confianza lo que te preocupa en lugar de callar. O ponerlo en tu escrito. Y mientras más escribas sobre lo que sientes, en alguna forma te estás practicando para poder decirlo en voz alta. Si te cuesta mucho decir las cosas que sientes, decir tus emociones. Expresar con el rostro y la mirada. Una sonrisa, el llanto o la mirada comunican y liberan lo que sentimos, incluso con poca movilidad, por ejemplo, en algunos pacientes también, ¿no? Expresar con el rostro y la mirada es una forma de expresar lo que sentimos. También nuestro rostro expresa nuestras emociones y le permiten a los otros saber cómo nos sentimos. El llanto, eh, la sonrisa, la mirada sostenida comunican. Y cuarto, canalizar de forma creativa. Escribir, escuchar música o crear con ayuda de la tecnología da salidas a las emociones intensas, ¿no? Por ejemplo, las personas que todavía, mejor dicho, que se les dificulta usar la escritura por la reducción de la movilidad, escuchar música también es una forma de canalizar lo que sentimos, ¿no? Nos acompaña la música para canalizar la tristeza, el enojo, la alegría y si hay algunas apps que nos ayuden con la expresión de las emociones también, ¿no? Como identificar como qué emoción estamos sintiendo en ese momento para poder comunicarla a través mm, de ese registro tecnológico. A ver, reconocer, expresar. Expresar emociones cuando el cuerpo cambia. Cuando la enfermedad limita el movimiento, dibujar, cantar o abrazar, existen vías accesibles para seguir expresando y compartiendo lo que se siente. Hablar con la mirada. Los sistemas de seguimiento ocular permiten escribir y comunicar solo con los ojos cuando se pierde el habla o el movimiento. Entonces, eso es una forma también, ¿no? De comunicar lo que sentimos, hablar con la mirada.
Comunicación aumentativa, tableros, pictogramas o aplicaciones dan voz a emociones y necesidades con gestos mínimos o la mirada. Pictogramas que son como material visual que podemos señalar para expresar lo que sentimos, ¿no? Música y banco de voz. Esto es algo que encontré nuevo, o mejor dicho, seguramente ustedes de repente ya lo tenían como una herramienta, pero yo lo encuentro como una herramienta hace poco, ¿no? La música y el banco de voz. Escuchar música evoca y libera emociones, lo que ya habíamos dicho, que en realidad eso no, sino grabar la propia voz a tiempo permite seguir diciendo lo que se siente. Sus planes. Por ejemplo, cuando las personas que tienen el tipo de la que va dificultando la comunicación, podemos grabar nuestra propia voz para decir lo que siento y luego seleccionar ese audio para el posterior y poder expresar lo que siento. Eso también es una herramienta, anticiparnos, ¿no? Palabra y acompañamiento, verbalizar con un psicólogo y apoyarse en la familia que aprende a leer las pequeñas señales, sostiene la vida emocional. Y eso es lo que he venido trabajando constantemente con las personas que acompaño. eh, y siempre la consigna es no te apures, todo es a tu ritmo. Sabemos lo difícil que puede ser también incluso comunicar con los gestos, ¿no? Entonces uno va conociendo a la persona en distintos momentos durante el cambio y evolución de la enfermedad. Entonces también vamos encontrando formas de seguir leyendo lo que van sintiendo para que sigan expresando sus emociones. Y eso es lo que deberíamos hacer no solamente los psicólogos, sino toda la familia. Detenernos un rato para acompañar y entender esta otra forma de comunicación que nos permita seguir relacionándonos con nuestro pariente, con nuestro familiar. Porque a veces en el andar rápido del día a día, que no digo que lo vamos a eludir, sino más bien hay que encontrar momentos en donde podamos tener esa conexión pausada con nuestro familiar que nos permita escuchar lo que quieren comunicar, lo que quieren expresar y observarlos claramente y a partir de ahí como tener este intercambio de ida y vuelta que cada día se alimenta más del conocimiento que sabemos de nuestro familiar, ¿no? En estas pequeñas señales que sostienen el intercambio vincular. Regular lo que sentimos. Regular una emoción es modular su intensidad para responder con calma y no de forma impulsiva. Impulsiva. Algunas estrategias. Respiración consciente. Inhalar y exhalar lento durante 1 minuto para bajar la activación del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos enojados o cuando estamos con miedo. Para bajar la activación del cuerpo y luego nos permita poder regular esa emoción en esa actuar, ¿no? En esa conducta. Hacer una pausa, contar hasta 10 o alejarse un momento antes de reaccionar ante la ira, lo que les venía diciendo también, ¿no? No, ahorita yo ya sé cómo me estoy sintiendo y está escalando la emoción, me voy a retirar de este espacio un momento. Reinterpretar la situación, buscar otra lectura del hecho para reducir su carga negativa. Entonces, esta persona no está siendo clara porque me quiere engañar, como decíamos hace un rato, o porque tiene miedo y está titubeando, o porque no tiene claro la situación y está intentando darme algo que todavía no entiende bien. Entonces, abrir nuestra interpretación inicial a otras posibilidades nos permite reducir la carga negativa. No necesariamente me quiere engañar.
¿no? Buscar apoyo y autocuidado, hablar con alguien, moverse o descansar para recuperar el equilibrio son otras formas de autocuidado y de regulación de lo que sentimos, ¿no? Hablar, moverse o descansar. Y finalmente, esto es un recordar, comprender lo que sentimos nos permite vivir mejor. Las emociones son innatas y compartidas, universales, adaptativas, cada una cumple una función que nos protege y nos guía, y son transformadoras. Reconocerlas y regularlas mejora la calidad de vida. No son buenas, no son malas, son emociones humanas diversas que nos han permitido evolucionar a lo largo de la vida humana y acercarnos a ella y conocer cómo funcionan y conocer cómo nosotros funcionamos en el día a día y cómo reaccionamos ante cada emoción nos va a permitir ampliar las rutas de expresión, de interpretación de lo que podría generarme alguna emoción como el enojo o el miedo, y eso me permite tener calidad de vida al poder flexibilizar otras formas de actuarlas y de entenderlas. Y eso es todo. Gracias. Poco identificados con diferentes situaciones, ¿no? Es importante que, como dices tú, podamos aprender a identificar y comenzar a hacer estos ejercicios de, de reconocimiento de nuestras emociones para ver cómo las manejamos mejor en el día a día, en cualquier circunstancia, realmente. Podemos ser o no pacientes, podemos ser o no cuidadores, pero es importante tomar en cuenta este nuevo enfoque, ¿no? Este enfoque que nos has presentado hoy y que es valioso para la vida de cada uno. Gracias, gracias a todos. Cortamos aquí la parte de la grabación, si te parece. Sí, ¿Sí? solo Sí. agregar de que esto es un trabajo que no siempre nos va a salir bien, e incluso a los que intentamos hacerlo desde ya buen tiempo, tampoco no siempre nos sale y es normal. Entonces, no, tampoco nos sintamos mal porque no nos salga siempre, porque parte de nuestra humanidad es también tener exabruptos a veces, y lo importante es que esto no sea una constante, porque no nos hace bien en las relaciones con los otros, pero sobre todo a nosotros mismos, ¿no? El enojo constante, por ejemplo, como decía las diapositivas, eh, genera malestar, genera estados de no salud. Entonces, tampoco es que ya seamos los máximos reguladores, porque a veces nos va a pasar de que no, sobre todo en este inicial camino, y, y a todos nos pasa. Así que eso es lo único que quería agregar. Listo. Gracias. Gracias. Entonces aquí en ese momento vamos a parar la grabación para continuar con la segunda parte.